Vamos a darle la palabra a nuestro hermano Jorge Córdoba, quien nos va a iniciar en este evento. Bienvenido, hermano Córdoba. Dejamos el lugar para usted. Gracias, hermana Blanca, hermano Ángel, gracias por este tiempo. Gracias a cada uno de ustedes por aceptar la invitación y poder participar en este esfuerzo que ministerios de escuela dominical y discipulado en el área está realizando a través de nuestro coordinador, el hermano Ángel Rodríguez y su esposa, nuestra hermana Blanca. Los discípulos, escribe nuestro hermano Ángel, los discípulos y los discipuladores pueden compartir el sendero en la gracia al caminar. Y estoy plenamente convencido que esta es una meta a alcanzar por parte de la Iglesia del Nazareno. Estamos atravesando tiempos en los cuales seguramente la gracia del Señor seguirá siendo importante y seguirá siendo de bendición para la vida de la Iglesia. Dice nuestro hermano Ángel, Dios no hace discípulos semejantes a Cristo en un instante. El sendero en la gracia dura toda una vida y hay que caminar en él. Iglesia del Nazareno en México, caminemos en el sendero en la gracia. Cristo está llamando y sigue llamando a sus seguidores a un viaje, hermano, que durará hasta que Él nos llame a su presencia, hasta que estemos delante de Él y le digamos, presente, aquí estoy. La gloria sea para nuestro Dios. 6 semanas estaremos compartiendo, 6 semanas estaremos juntos, 6 semanas estaremos capacitándonos, 6 semanas estaremos poniendo en práctica todo esto de tal manera que la fe de usted, la fe de la iglesia en general pueda madurar y podamos crecer. En este viaje, hermano, en este hermoso viaje que tenemos, seamos invadidos de amor, de gracia y de misericordia por parte del Señor. Bienvenidos a cada uno de ustedes a este hermoso viaje. Que el Señor sea con ustedes, hermanos míos. Gracias, hermano Ángel. Gracias, hermana Marta, por estar con nosotros. Gracias, hermana Annie y Johnny, por compartir en estos días. Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos. Inclinen sus rostros. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la bendición que tú das a este grupo, Señor, que estamos reunidos aquí, Padre Santo, para poder seguir aprendiendo, seguir siendo guiados por ti en ese sendero en la gracia. Gracias, mi Dios, porque sé que cada uno de nosotros necesitamos diariamente caminar contigo, sentir tu presencia, Señor, no solo para edificar nuestras vidas, Señor, sino para guiar a otros. Ayúdanos, Padre, y ayuda a mis hermanos que tienen a su cargo esta mañana, este primer tiempo, Señor, de ayuda, de aprendizaje, Señor, pero también de desafío, Padre Santo, para seguir caminando contigo. Gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor, de que han estado organizando este tiempo. Gracias al hermano Rodríguez, Señor, que tú has puesto la visión en él, Padre, de poder empezar ya estos tiempos de refrigerio que tú tienes para nosotros. Señor, que tu Santo Espíritu esté en todo momento y que los unjas a cada uno de los que van a tomar parte en esta mañana. En tu nombre oramos. Amén. Un saludo cordial desde Ciudad Madero, Tamaulipas. Estamos muy contentos de esta primera actividad en el Zoom. Quiero dar unos detalles pequeños sobre cómo venimos trabajando. Esta es una iniciativa que a través del Concilio Regional de Mier hemos tenido y la idea es
acompañar a cada uno de los pastores en la iglesia local para que sea más fácil para cada uno de nosotros poder ir implementando decíamos, nuevo paradigma de discipulado, que es el sendero en la gracia. Primero, es útil reconocer que de alguna forma le llamamos nuevo paradigma, en el sentido de ir acomodando las cosas, pero no es más que regresar a las antiguas sendas, como dice la Biblia, de poder estar retomando la forma en que el Señor Jesús hizo su ministerio, la forma en que la iglesia primitiva hizo su ministerio. Así que a través de relaciones intencionales, a través de el poder estar día con día siempre conscientes de la gracia de Dios y siendo buenos mayordomos de esta gracia, podamos no solo disfrutarla para nosotros en nuestro diario vivir, sino estemos conscientes que todos los días alrededor nuestro hay gente que está necesitada de la gracia, y entonces vamos a ir nosotros en cada una de estas semanas viendo un material que se ha escrito especialmente para esto. El libro básicamente fue escrito por uno de nuestros generales, que es el presbítero David Busick, que se llama Camino, Verdad y Vida. Este material se recomienda que sea el que se utilice los domingos, mientras haremos descansar durante algunas sesiones o semanas el sendero en la gracia. Y algo muy importante para todos y cada uno de nosotros es tener muy en claro que no se trata de decir, vamos a quitar todo lo que venía. No, no, de ninguna manera. Lo único que está pasando en la iglesia Nazareno es que queremos cada vez ser más, cada uno en lo individual, a la semejanza de Cristo, y dos, que cada día podamos cumplir con mayor efectividad nuestra misión de hacer discípulos a la semejanza de Cristo. Eso es todo lo que nos mueve. Esta es una hermosa manera de ver o de redescubrir lo que es la gracia de Dios para aplicarla a nuestra vida a lo largo de ella, en todas sus fases, desde que nos busca, desde que nos da la justificación a través de la obra redentora de Cristo, desde la obra santificadora, desde esa gracia que continuamente nos hace ir creciendo a la estatura de Cristo, pero nos desafía a ser compañeros de viaje, no solo con Jesús, o nosotros yendo al lado de Jesús para que Él nos lleve a donde Él desea, sino unos con otros, construir una verdadera comunidad y empezar a hacer comunidad hacia afuera con aquellos que Dios también va a alcanzar a través de la gracia preveniente. Así que les avisamos para aquellos que no están todavía inscritos, hay un curso de capacitación, le vamos a poner aquí los datos para que usted los tenga presentes, y es muy importante que si usted desea puede estar ahí capacitándose, usted va a obtener acceso a recursos diversos, a videos, a presentaciones de PowerPoint que usted puede utilizar en su clase, en su iglesia local. Incluso ese mismo curso que está en la plataforma llamada Google Classroom, usted si quiere puede obtener una copia y duplicarlo si es de bendición para usted, ya sea en su distrito, ya sea en su iglesia local. Y el asunto es cómo nosotros como área y como concilio en la región podemos facilitar a cada uno de ustedes la obra en la iglesia local. Así que les decimos, y para que usted anote en su agenda, sabemos que hay muchísimos compromisos ahora con los pastores, lo entendemos perfectamente bien. En algunos casos es también conveniente que haga participar a sus líderes laicos para que ellos también vayan capacitándose. Pero le adelantamos que tenemos 5 sesiones más en las cuales vamos a disfrutar de esta forma de reenfocar la gracia, con invitados especiales como Milton Gay, como nuestra hermana Annie Crocker, que ahora nos acaba de ayudar en la oración, como el propio coordinador de área en México, el hermano Córdoba, como pastores como Elías Betanzos y otros más. Así que, bueno,
ya me han sacado acá la tarjeta amarilla que me he excedido en los comerciales, así que vayamos a lo sustancioso. Solo he querido dejarles a ustedes la inquietud de que aprovechen este tipo de foros, porque no solo es que ayudemos a internalizar la visión del enfoque del Sendero en la Gracia, sino que ustedes también compartan de sus experiencias con la idea de que con la experiencia ministerial que tienen, podamos juntos ir construyendo una serie de recomendaciones prácticas de cómo sería la mejor manera en que usted en su iglesia local pueda ir adaptándose a este nuevo modelo. Entendemos perfectamente bien que es un proceso, a alguien le tomará un poco más de tiempo, a otros un poco más, pero de la mano de Dios creo que será de mucha bendición. Así que pasemos entonces al tratamiento del tema. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. He pedido a mi esposa, que está aquí con nosotros, Pati Rubio, que ella sea una moderadora. Vamos a tener una serie de preguntas donde tenemos 3 participantes. Su servidor sería uno de ellos. Y tenemos también a Johnny Bernal, que en México él es muy conocido como un líder de jóvenes que trae ya desde la cuna el llamado al ministerio, ¿verdad? Hijo de grandes pastores, el hermano Esther, el hermano Arturo, que son muy amados, son líderes siervos muy amados. Y Johnny, yo quise que fuera parte de este foro porque quiero ver también la cara de los jóvenes, quiero ver cómo ellos están y ahora adoptando este enfoque y cómo ellos pueden ayudarnos a aterrizar con los jóvenes en cada una de las iglesias. Y hay una invitada también muy especial, ella es la pastora Marta González, ella es de Puerto Rico, qué bendición tener ahora a través de la tecnología este acercamiento. Es una historia maravillosa de ella, tiene solo 7 años de pastora, aunque muchos años sirviendo en la iglesia, 2 años de ordenada, y déjenme decirles que es la superintendente, acaba de recibir la semana pasada a nuestra generala Carla allá en su hermosa tierra, tuvo servicios de ordenación preciosos, y Dios lo está haciendo de manera maravillosa. Ella es, por cierto, la coordinadora diaria de MIET en el área central, donde cubre diferentes países. Es además nuestra representante de MIET ante la Junta Global. Así que el formato, repito, es sencillo, es una serie de preguntas. Patti va a ser nuestra moderadora en esta mañana, pero recuerde que en el foro todos podemos formular preguntas también. Así que vaya anotándolas ahí en el chat y vamos a ver cómo podemos al final ir respondiendo también a una serie de preguntas que ustedes tengan. Ya hemos orado, ya hemos tenido la oportunidad de saludarnos. Usted agradecemos que nos sigue saludando a través del chat y gracias por decirnos desde dónde nos está viendo y participando. Déjenme decirles que fue muy grato ver que teníamos desde Perú, incluso teníamos personas de Nicaragua, de Costa Rica, de Puerto Rico, México, y esperemos que así sea, que Dios nos siga enlazando a través de la tecnología y que juntos vayamos en el camino del Sendero de la Gracia. Empezamos en esta mañana. Dios les bendiga. Bien, comenzamos con nuestros participantes en el foro. Pueden tener sus micrófonos abiertos en sus participaciones. Vamos con la primera pregunta sobre la gracia sublime o sublime gracia. Y la primera pregunta dice que trate usted de explicar con sus propias palabras qué es la gracia de Dios. Y de ser posible, compártanos también algún testimonio de cómo la gracia de Dios ha actuado en su vida. Dejamos la pregunta para los participantes, cualquiera que la desee tomar. Tenemos como participantes en el foro a la hermana Marta González, a Johnny Bernal y el hermano Ángel Rodríguez. Gracias, hermana. Bueno, como siempre, lanzan primero los jóvenes y creo que hoy vengo representando a los jóvenes, seré el primero que responda.
Creo que la gracia simplemente se representa como estar vivo. La gracia para mí es un regalo, una oportunidad, un presente que no podría pagar con nada. Gracia para mí, y escribí acá en mi acordeón, como decimos en México, en mis notas previas, gracia es saberme incapaz de poder estar con ustedes hoy para servirles, pero que Dios me conceda el privilegio de hacerlo. Acá en este foro hay muchas personas que seguramente saben más que yo, pero por gracia de Dios yo puedo hoy compartir con ustedes. Gracia es obtener algo que no merezco, no por mis méritos propios, sino por la oportunidad que Dios da para cada uno de que le podamos servir. Gracia es que Dios nos ponga en lugares diferentes de influencia a fin de poder servirle mejor en lo que Él nos ha llamado a hacer. Amén. La gracia de Dios también se halla, es la revelación del carácter de Dios. Es quién es Dios, ¿verdad? Él es el Dios de la gracia, y la gracia de Dios surge de su fidelidad. La gracia de Dios surge de la fidelidad de Dios a los propósitos suyos con cada uno de nosotros, ¿verdad? Con todas las personas. Y es en relación con el pueblo de su pacto, con el pueblo que Él ha llamado. Y Él la inicia. Tiene que ver con su presencia, tiene que ver con su persona, ¿verdad? Es dinámica, la gracia de Dios es activa y también se caracteriza por esa bondad de Dios, ¿verdad? La podemos describir como esa bondad de Dios, esa generosidad del Señor, que no nos las esperábamos, porque el ser humano en su pecado, en su situación, no esperaba que pudiera tener un remedio. Y todos los remedios que había tratado para ayudarse a sí mismo, ninguno había funcionado. Entonces es inesperada la gracia de Dios, no solamente es inmerecida, es inesperada, ¿verdad? Esas dos cualidades. Hay algo que a mí me parece bien particular, y es que la gracia de Dios también espera una respuesta de parte de cada uno de nosotros. Y las personas dicen, pero es que yo no puedo hacer nada para, ¿verdad? Para pagarla, pero no es eso, porque hay personas que rechazan la gracia de Dios, y rechazar la gracia de Dios también es una respuesta, ¿verdad? Porque y la gente dice, pero es que esto es un regalo, yo no lo merezco. Sí, pero cuando a uno le dan un regalo, uno necesita, uno lo acepta y uno dice, qué bonito. Para ponerle un ejemplo, nosotros le hicimos un regalo a la superintendente general que vino y le regalamos un sombrero pintado a mano. Ella no tiró el regalo de lado. Ella tomó el sombrero y dijo, qué precioso, y se puso el sombrero. Entonces, lo que le quiero decir es que es un regalo aceptado. La respuesta que espera Dios, ¿verdad? Ante su gracia de la humanidad, es que nosotros también lo aceptemos y caminemos con Él, ¿verdad? Y la gracia de Dios nos busca. Dios es el Dios que busca. Dios es el Dios que habita en la comunidad de la Trinidad, pero Él busca, ¿verdad? Y busca hacia afuera y nos busca constantemente. El Señor a mí me buscó. El Señor me buscó cuando yo jamás esperaba. El Señor me buscó de unas maneras muy insistentes. Y el Señor busca de una manera que a veces hay personas que dicen la gracia de Dios es ridícula, y no lo dicen con mala intención, sino es que la gracia de Dios es tan insistente que el ser humano no comprende esa insistencia tan grande. La gracia de Dios no solamente busca, sino la gracia de Dios tiene todo para resolver y para la situación de la humanidad. La gracia por eso salva. No solamente busca, sino que resuelve el problema cuando encuentra. Entonces, cuando el Señor me encontró, el Señor resolvió mi problema. Mi problema era que estaba rebelde, era una joven criada en una familia cristiana, pero quería seguir a su voluntad. Entonces el Señor trabajó con mi problema y el Señor me dio esperanza y el Señor me trajo de vuelta a casa. Me recibió como yo estaba.
y empezó a trabajar. Entonces la gracia no solamente salva, sino que la gracia empodera al creyente para poder vivir una vida nueva. Para esa vida que ya Cristo tuvo para nosotros, la gracia de Dios nos da las fuerzas para vivirla, nos da las fuerzas para darle la espalda al pecado, para no conformarnos al mundo. Y por eso, en cierto motivo, en cierta manera, la gracia entonces también le podemos describir como una gracia extravagante, como una gracia escandalosa, podemos decir, ¿verdad? Porque ahora ya yo puedo hacer vivir en Cristo diferente al mundo, y quizás soy un escándalo a los que antes me conocían, porque ahora yo vivo diferente, ahora yo vivo como el Señor quiere que yo viva. Así que por ahora quedamos en eso, hermano Ángel. Vamos a hacer la segunda pregunta. Agradecemos a los panelistas sus respuestas. Vamos a preguntarle al hermano Ángel, si después alguno de los otros dos desea participar, lo puede hacer. Imagine, hermano Ángel, que usted tiene a un amigo que no conoce de Dios frente a usted, un amigo muy querido y que necesita de la gracia de Dios. ¿Nos puede describir cómo le diría que la gracia de Dios también es para él? Gracias. Recuerdo que en alguna ocasión, siendo profesor en la Universidad de Tamaulipas, que Dios me concedió ese hermoso regalo de ser profesor por muchos años, ahora pensionado, un amigo decía, sálvense ustedes, porque yo la verdad ya estoy muy perdido, ¿verdad? Entonces, sálvense ustedes. Pero yo me imagino una situación muy sencilla en la que yo le puedo explicar cómo esta gracia nos busca incluso antes de que nosotros tomemos cualquier iniciativa. Yo puedo imaginar, por ejemplo, no sé, ahora mi hermana Marta decía a la pastora, bueno, este era mi problema en particular y el Señor me concedió de su gracia y ahora es una tremenda sierva de Dios ahí en su tierra e incluso sirviendo en la región, ¿verdad? Y a nivel global. Yo me imagino, no sé quién de ustedes haya tenido una infancia en donde hayamos sido un poco complicados, ¿verdad? A veces no hacíamos caso, bueno, algunos ya estoy dando testimonio, ¿verdad? A veces no obedecíamos, a veces no estábamos en paz y ahí andábamos los hermanos un poco armando revuelo, pero llegaba papá y luego recibía una serie de quejas acerca de la conducta, pero yo imagino que en alguna ocasión llega el padre y se encuentra de repente en casa, está apenas recién entrando cuando escucha el grito de uno de sus hijos, papá, papá. Y precisamente el que pareciera ser el hijo más inquieto, el más travieso, el que tal vez menos caso hace, el que tal vez está causando más problemas, pero lo ve en una situación de peligro. Imagínese usted, no sé, a punto de caerse, por ejemplo, tal vez estando jugando en algún árbol, ahí ha quedado colgado de momento, o de repente hay un perro que está ahí cerca queriendo atacarle. La pregunta es, uno como padre, ¿cuál sería su reacción? Esto es algo inmediato, es algo instantáneo. Uno ni siquiera procesa como padre y sale corriendo. No se pone a pensar, a ver, si prometes que de aquí en adelante te vas a portar bien, entonces voy y te rescato de ese peligro. Si prometes que ahora no, o sea, uno como padre arranca y va corriendo y intercede para salvar a ese pequeño que está en un grave peligro, incluso puede ser peligro de muerte. Pero imagínese, dice la Biblia, si nosotros, siendo malos padres, padres que tenemos carencias, hacemos eso, ahora imagínese al Padre cuando nos ve y nos ve que vamos en camino de perdición, que nos ve en camino de muerte, que sabe el peligro extremo en que estamos por no tener a Cristo en nuestro corazón como Salvador. No importa cuán mal hayamos obrado, la gracia del Padre está buscándonos. La perfecta imagen que siempre viene a mi mente es la parábola del hijo pródigo. Increíble, increíble, tantas cosas, tantas maneras. Creo que agotó toda la lista que pudiera haber de ofender a su padre, de aquel llamado hijo pródigo. Pero el padre, cuando lo ve venir,
se olvida de todo, sale corriendo al encuentro, no importa lo que digan los vecinos, no importa todo lo que la gente diga, sale y abraza y besa y empieza a decirle, ven a casa. O sea, habrá tiempo en donde hablemos sobre las cosas, cómo deben de hacerse, pero ahora ven, entra, ponte las mejores ropas, vamos a hacer fiesta. Y eso es la gracia. La gracia es algo que nos emociona, nos contagia, algo que tenemos que celebrar y compartir. ¿Puedo aportar algo a la respuesta? Adelante, hermano Johnny. Al pensar en amigos inconversos, me remontó a 10 años que tuve la oportunidad también de ser maestro. Y mis compañeros, todos inconversos, y 2 años antes trabajé en la televisión, siempre están observando que en mis tiempos libres viajo, que en mis tiempos libres comparto con personas, que en mis tiempos libres hago tal o cual cosa. Y me dicen, ¿cómo le haces para viajar tanto? ¿Cómo le haces para llegar a tantos lugares en diferentes circunstancias, ¿no? Porque por alguna razón y por gracia de Dios he viajado mucho. Y entonces siempre se me presentaba una oportunidad para hablar de gracia de Dios con este tema, más allá del pecado. Siempre ellos están preguntando, ¿cómo puedes hacer lo que haces? ¿Cómo llegas a los lugares donde llegas? ¿Cómo estás capacitado para hacer lo que estás haciendo? Y entonces escribí una respuesta: gracia para mí es poder tener una familia en diversas partes del mundo y saber que puedo recurrir a ella en tiempos de necesidad. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, en este foro tenemos personas de Puerto Rico, de Guatemala, de algunos otros lugares, y puedo saber que a través de la familia Nazarena, una familia de gracia, yo, si tuviera una crisis o necesidad, podría recurrir a ustedes y sé por fe que me ayudarían. Bueno, eso espero. Manden un icono ahí si me ayudarían. Si no, no lo pongan ahí. Entonces, cuando les hablo de eso, que he podido viajar a diversas partes de México o del mundo, tuve la oportunidad de estar en Tailandia en la tercera ola. ¿Y cómo fuiste a Tailandia? ¿Quién te recibió en Tailandia? La iglesia. Y entonces, esa circunstancia de gracia, que es diferente a hablar de pecado, porque ellos lo saben, ellos entienden su vida mala, ellos lo saben perfectamente porque saben que son inconversos, saben que son diferentes, pero cuando les hablas de las oportunidades que Dios ofrece con su gracia, más allá de decirles lo que está bien o lo que está mal, su expectativa cambia. Y termino mi respuesta con esto que escribí. Muchas veces les he dicho a ellos, gracia es tener paz en tiempos de crisis, tener gozo en tiempos de tristeza, y tener bendición a pesar de la adversidad, porque no depende de lo que tienes, sino de lo que eres. Para mí eso es gracia. Gracias, hermanos, por su respuesta a esta pregunta. Vamos a ir a una pregunta nueva. Voy a hacerla a la hermana Marta, y si después alguno de los otros panelistas desea agregar algo, con todo gusto lo puede hacer. Hermana Marta, quiero preguntarle lo siguiente. O sea, hemos escuchado que la gracia es un regalo de Dios, y eso es muy bonito para todos, recibir regalos que no tienen ningún costo para nosotros, pero también se dice que la gracia, que es un regalo de Dios, no es barata, por el contrario, es muy cara. ¿Cómo podemos explicar esto? Sí, amada hermana, y a todos los hermanos. Eso es una frase, ¿verdad?, que hemos escuchado mucho, que la gracia no es barata. O también hemos escuchado la frase, personas que abusan de la gracia de Dios, ¿verdad? Porque piensan que como Dios da gracia, que siempre podrán hacer y llevar sus vidas como les plazca, ¿verdad? Pero la palabra nos enseña que la gracia de Dios es personal, ¿verdad? Y es relacional. Y la gracia es de Dios, pero es la revelación de Dios para cada uno de nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo se reveló Él a nosotros por medio del Señor Jesucristo? Pues en la persona de Cristo, quien se encarnó, quien se hizo humano, vino a esta tierra, nació como uno de nosotros, vivió, caminó en esta tierra siendo obediente. Y dice la palabra que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces la gracia de Dios tuvo un costo muy alto. Dios envió a su Hijo, ¿verdad? Fue el costo de desprenderse de su Hijo por la salvación de toda la humanidad. Entonces, también tuvo el costo de la obediencia de Cristo, de la fidelidad de Él a Dios, de su humildad, de su humillación,
para que nosotros aprendamos a ser obedientes, a ser humildes, a vivir en mansedumbre y humillación a Dios. Así que la gracia tiene un costo y tiene el costo de la sangre del Cordero, tiene el costo de la vida, eso incluye toda su obediencia, ¿verdad? Todo su ejemplo, para que nosotros podamos ser ahora como Él y caminar como Él y vivir como Él y abrazar la cruz, ¿verdad? Como Él, y vivir nuestras vidas en humillación, en obediencia, hasta que el Señor regrese. Y en ese sentido, la gracia es gratuita, porque es la iniciativa de Dios, es la obra de Dios por medio de Cristo para nuestra salvación y nuestra santidad, para hacernos como Él es, ¿verdad? Él se hizo como uno de nosotros para hacernos a nosotros como Él. Pero tuvo un costo y nosotros necesitamos estar dispuestos a pagar el costo. Y el costo es que ya yo no voy a ser como yo era antes, sino yo renuncio a esa Marta antigua. Y el apóstol Pablo habla de esto en el capítulo 7 de Romanos. Había una vida antigua, pero ya yo no necesito ser así. Y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Pero eso era Pablo antes de conocer al Señor. Ya yo no tengo que ser eso, porque ahora yo tengo el poder del Espíritu, por medio de su Espíritu, para vivir una vida nueva, para vivir una vida abundante y plena, y caminar peregrinar en esta tierra hasta que seamos llamados a su presencia, caminando en santidad y creciendo con Él. Así que, gracias. Gracias, hermana. ¿Quiere alguno de los panelistas agregar algo? ¿O pasamos adelante? Me gustaría agregar algo. Ha sido bastante clara nuestra pastora Marta, pero aprovecho para decirles a ustedes que al estar leyendo el material que tenemos de base, el libro de David Busick, me gusta cómo va describiendo cada uno de estas partes. Me gusta porque yo pensé que al ser escrito por una persona de una cultura diferente a la nuestra, a la latina, por ejemplo, que es lo que predomina ahora, pensé que iba a ser un poco complicado tal vez ir viendo los ejemplos, pero me encanta cómo el hermano Busick se pone a un nivel en donde va describiendo las cosas. Me gusta cuando toma este ejemplo de la obra clásica de Bonhoeffer, acerca de la gracia barata, ¿verdad? De esa mala idea de decir, bueno, pues entonces, si ya no hay ley que nos va a salvar, como falsamente creían los antiguos judíos, pues entonces la gracia, pues que venga, ¿verdad? Bienvenida, si esto es el medio que Dios quiere utilizar. Pero no alcanzan a ver, dice, ese tipo de personas tiene una ceguera espiritual que no le permite ver que esa gracia es exactamente eso, yo creo que cuando le enseñan a los niños, lo primero que le dicen es un regalo de Dios, ¿verdad? Y así lo entendemos. Pero regalo no significa que a mí que lo recibo no me cuesta o que no costó a nadie. Y es siempre volver a mirar cómo llegó este regalo hasta aquí. Cómo Jesús, siendo Dios, se despoja de toda su deidad, vacía toda su deidad, viene y hace a ese ministerio terrenal, diciendo, es así lo que mi Padre tenía en mente cuando nos diseñó a cada uno de nosotros y nos enseña a vivir una vida que realmente le agrada a Dios. Y finalmente está dispuesto a ir a poner su vida en la cruz. Y en esa doble naturaleza de Dios y de hombre, como hombre está sufriendo lo peor que se puede sufrir. Y el precio entonces de la gracia es pagado en la cruz al precio más alto que nadie jamás pudiera imaginar. Por eso cada vez que el enemigo esté ahí y nos quiera asaltar en medio de este camino, de este sendero, volteemos nuestra mirada hacia Cristo Jesús. Veamos todo lo que Él ha hecho, de despojarse, de venir, de dar un ejemplo, de poner su vida, esa oración ahí previa en el huerto, diciendo, Padre,
Padre, esto es un peso increíble, cargar con todo el pecado de Ángel, de Patty, de Johnny, de cada uno de incluso los que habrán de venir. Pero si esta es su voluntad, el que el Señor Jesús dice, vamos adelante. Y eso es algo que nos debe alentar, esa gracia que de ninguna manera resulta barata. Bien, vamos con la siguiente pregunta para cualquiera de los panelistas. Tenemos una expresión que dice que la gracia de Dios es sublime. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere con gracia sublime, verdad? Es algo sobre... Creo que tuvimos ahí una falla o desconexión. Si les parece, aporto y vemos. Parece que hay un problema técnico con la pastora Marta, mientras ella recupera su señal. Hago un comentario, sé que Johnny ya está así bien puesto también, gracias Johnny. Pero me encanta esto, ¿sabe? Cuando estaba leyendo el material de nuestro hermano Busick sobre esta parte y cuando aborda, incluso recuerda la historia de John Newton que compone este hermoso himno acerca de la gracia sublime, simplemente dice, mira, gracia significa regalo, charis es la palabra que viene, y charis es algo que por ser un regalo, por ser algo que no esperabas, es algo que te produce alegría. Y lo primero que me viene a la mente entonces es, bueno, sublime. Hay que ir al diccionario tal vez, a ir a buscar y decir, ¿qué es esto de sublime? Y la palabra en sí mismo es una palabra extrema, es un adjetivo, es algo que trata dentro de lo posible de enmarcar algo que es extraordinario, algo que te produce una emoción que incluso te va a mover a la acción. Usted encontrará sinónimos como excelente, como brillante, como perfecto. Todo esto describe la palabra sublime, excelso, lo eminente, lo más extraordinario que se pueda imaginar. Y el cuadro que viene a mi mente aquí es aquella historia de Segunda de Reyes 7, en donde el pueblo de Dios en Samaria estaba sitiado. Tal vez usted recuerde esta historia, y entonces estaban a las afueras, como era la costumbre de aquel entonces, unos leprosos. La Biblia dice que había 4 leprosos en Segunda de Reyes 7, y ellos estaban ya prácticamente a punto de morir. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, cuando se tomaba una ciudad, recuerde que estas ciudades eran amuralladas precisamente para tratar de protegerse del enemigo, y entonces lo que los enemigos hacían era rodearle, se llevaban suficientes comida, todo lo que fueran a necesitar para poder acampar. Ellos no tenían prisa, si era necesario todo un mes, 2 meses, 3 meses, hasta que quedara la ciudad en total desabasto de víveres, de todo lo que fuera básico para la subsistencia. Y entonces puede imaginar ahí estos 4 leprosos conversando aquel día y diciendo, bueno, creo que esto está ya bastante complicado. Si entráramos a la ciudad, que no tenemos permitido hacerlo por nuestra condición de leprosos, pues nos vamos a morir de hambre, porque adentro no hay absolutamente nada, por eso ya no nos han compartido. No es que se hayan olvidado de nosotros, es que no hay nada que compartir. Si nos quedamos aquí, pues igual nos vamos a morir de hambre. Entonces, dicen ellos en su diálogo, pues qué tal que si vamos al campamento de este ejército sirio que viene a tomarnos. Hay de dos. O nos matan por ser de acá, de este pueblo, o quién sabe y nos den la sorpresa y pasa algo extraordinario. Así que la historia narra que ellos van y se acercan al campamento aquella noche, y con la grande sorpresa que conforme van avanzando, usted puede imaginar miles y miles, el campamento que estaba ahí, todo lo que había. Dice que empezaron a encontrar muchas cosas, seguramente iban gritando y hablando para decir que venían en son de paz, que quisieran un poco de misericordia para ellos y hubiera un poco de alimento que compartir. Y entonces descubren que no hay nadie. Dios había ya causado la estampida de ellos
a través de sonidos que les hicieron pensar que los judíos, bueno, el pueblo de Israel se había asociado con pueblos y venían a contraatacar. Y se fueron y dejaron todo. Y empiezan a encontrar oro, plata, aún parte de los caballos y sin duda mucha comida, mucha comida. Y empiezan a ir y a guardar un poco los tesoros que encuentran. Pero en el camino de regreso, porque no se daban abasto para llevar todo esto a guardar, Dios ilumina a estos varones y se detienen y dicen, oye, hoy es día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. Esa, amados hermanos, esa es la gracia de Dios. Es algo que nos produce alegría, es algo que nos produce gozo. De ahí viene la palabra charis, y es algo que cuando descubrimos y cobramos conciencia de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, decimos, esto no se puede quedar nada más para mí, esto lo tengo que compartir con mi esposa, con mis hijas, con mis vecinos, con mi familia extendida. Esa es la gracia, y por eso es sublime, por la manera increíble en que llega a nuestra vida. Gracias. Hermana Marta, nos gusta decirnos algo. Se cortó la transmisión, pero ya estamos aquí. Disculpen, tuve problemas con el internet. Sí, no, lo que ¿verdad? Me reafirmo con el hermano Ángel. Le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque la gracia de Dios, esa gracia. Ahora, okay. Ahí estamos. Pues es la gracia del Señor. Un momentito. Ahora. Es algo especial, ¿verdad? Es su persona en nosotros, buscándonos de muchas maneras y de una manera dulce. La gracia de Dios, el salmista la describía como más dulce que la miel, que la que destila del panal, ¿verdad? Porque es una manera preciosa del Señor acercarnos a nosotros, donde el Señor nunca es como el ser humano, que el ser humano cuando encuentra una situación le pasa factura al otro y le trata de increpar o le trata de acusar, ¿verdad? El Señor, su gracia sublime y su amor, como estaba explicando el hermano Ángel, que proviene de la palabra alegría. La palabra gracia provoca alegría, ¿verdad? Y la gracia de Dios es sublime en que provoca siempre esperanza, provoca una respuesta de reconciliación. Y yo pensaba en personajes del Nuevo Testamento, como podemos ver a Zaqueo, ¿verdad? Él no tenía esperanza de compartir ni un poquito con el maestro. Se trepa un árbol a ver si veía algo de lejos. Pero entonces la gracia sublime del Señor lo identifica, lo ve, lo busca. No solamente lo busca donde está, lo saca de donde está y lo acerca a sí mismo. Al acercarlo a sí mismo, lo levanta, ¿verdad? Y transforma la vida. Esa es la gracia sublime del Señor. Gracias, hermana Patti. Hermano Johnny, ¿quiere compartir algo? Solamente aportar que gracia sublime la comparo a cuando puedo regalarle algo a mi hija y pone su cara de felicidad. Lo demás está dicho. Gracias, hermanos. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Si usted conociera una familia donde uno de los hijos ha dejado el hogar o anda en malos caminos, ¿qué consejo podría darle a los padres para ese hijo que se ha alejado de Dios? Quisiera participar en esa pregunta. Adelante, hermano. Creo que mucha de nuestra labor como padres tiene que ver con la construcción de identidad de nuestros hijos.
Y si de alguna manera nuestros hijos por alguna razón se alejaron, es decir, ya no están en la fe, ya no participan en la iglesia con nosotros, ya no se congregan, en gran medida la culpa primero está en el hogar y después en la institución religiosa, porque Dios es el mismo, Dios sigue ofreciendo su gracia. Así que el consejo que yo daría a los padres tiene que ver con algunas ideas. Quiero exponer 3 en construcción de identidad. Número 1, más relación y menos reglas. A veces nos dedicamos como padres solamente a poner reglas de lo que no se debe hacer, pero no acompañamos las reglas con relación. Y si no acompañamos las reglas con relación, solamente tenemos tiranía. Solamente tenemos padres que delimitan cosas, pero que no permiten acompañar no se permiten acompañar en el camino a sus hijos. Reglas más relación es igual a amor. ¿Sí? Y solamente relación sin reglas pues es ironía, ¿no? Es no saber acompañar a nuestros hijos en el camino. Así que creo que la primera idea sería más relación, menos reglas. Voy a hablar un poquito menos. Número 2, más puentes, menos muros. Es decir, ofrecer oportunidades para que ellos entiendan la fe como nosotros la hemos entendido. Y número 3, más renovación y menos alejamiento. Es decir, acercar nuestra relación con ellos a pesar de que ellos hayan decidido no congregarse. Y entonces termino con esta idea. 3 acciones para no perderlos o para ganarlos. 3 acciones para no perderlos. Pregunta antes de decir. Creo que hemos estado dispuestos muchas veces a decirles qué hacer sin preguntarles por qué lo están haciendo. Número 2, escucha antes de juzgar. A veces señalamos ya el futuro de nuestros hijos y les decimos que se van a ir al infierno, o señalamos su futuro, pero no los hemos escuchado, no sabemos qué está pasando por sus mentes, por su corazón. Y finalmente, ama antes de condenar. Entiendo que Dios tiene juicio para nosotros cuando nuestras acciones son inadecuadas, pero lo que más disfruto es saber que su amor es suficiente. Y entonces, aunque creo que la justicia es importante, creo que esa Dios la va a definir. Nuestro papel como influencia en la vida de nuestros hijos es amarles, y amarles al grado que Dios nos amó a nosotros. Entonces, creo que deberíamos de amar más antes de condenar, y no solo a nuestros hijos, sino a aquellos que son parte de la iglesia. Termino con esta idea, perdón por extenderme, pero hemos estado acostumbrados a una cultura de acción-recompensa. Y entonces, cuando hacemos algo bien, nos recompensan bien. Cuando hacemos algo mal, nos recompensan mal. Pero la cultura de la gracia de Dios no es una acción-recompensa. La gracia es para nosotros, a pesar de que seamos malos. Eso no exime nuestro juicio, pero la gracia nos demuestra el amor completo de Dios. Amén. Gracias, hermano. Vamos ¿alguno de los panelistas desea agregar algo? Adelante, hermana Marta. Sí. Como madre de pródigos, me puedo identificar mucho con esta pregunta. Quiero decirle también 2 o 3 sugerencias a padres que, como yo, también tienen hijos que quizás no le estén sirviendo al Señor como deben. Mi primera sugerencia para estos padres es oración. No suelten a sus hijos en oración, porque el Señor responde nuestras oraciones y la gracia de Dios continúa buscando a sus hijos. Así que mi primera sugerencia es que continúen orando, ¿verdad? Y que hagan una red de hermanos y hermanas que le puedan apoyar en esta oración por los hijos perdidos. Yo conozco muchos pastores que tienen los hijos que están alejados del Señor. Conozco gente de la iglesia, de la congregación, que tienen sus hijos alejados del Señor. Así que oren como iglesia, oren como cuerpo del Señor. Dios responde las oraciones, ¿verdad? Ese sería mi primer consejo. Mi segundo consejo es que permanezcan en esperanza, ¿verdad? Recuerden las promesas de Dios que Dios les ha hablado y construyan, ¿verdad?, sobre las promesas del Señor. Continúen, como dijo el joven Johnny, las relaciones con sus hijos, sean abiertos y sean cartas abiertas, como decía Pablo, ¿verdad?, revelando a Cristo, que ellos puedan ver a Cristo en sus vidas, que no solamente usted diga las cosas, sino que actúe sobre lo que dice la palabra del Señor, no actúe diferente. Y por último, también
recuerde que si usted sembró una semilla en ellos, va a dar fruto, ¿verdad? Y yo oro así por mis hijos. Yo digo, Señor, tú sabes la semilla que yo he sembrado en sus vidas. Tú sabes cómo yo los eduqué en el evangelio. Así que, ¿verdad? Mi confianza es que esa semilla va a dar fruto. Hoy mismo yo estuve con uno de mis hijos aquí en casa desayunando y tenía, ¿verdad? Está enfrentando unas cosas. Y yo le digo, esa confusión sucede, ¿verdad? Porque necesitamos buscar la dirección de Dios. Yo creo que el Señor tiene dirección para tu vida. Tú conoces del Señor. Recuerda, ¿verdad? Que en el Señor hay esperanza y vida. Y el Señor ordena las cosas. Él ordena nuestros pasos. Y mi hijo me escucha, ¿verdad? Y no piense que mi hijo es un muchachito de 17 o 18 años. Mi hijo tiene 32 años. Entonces es un hombre, ¿verdad? Que escucha y que entiende y que puede razonar. Y yo estaba conversando con él por unas situaciones que está enfrentando. Digo, busca al Señor. Siempre darle el buen consejo, no juzgarle, pero siempre darle el buen consejo y confiar en que la palabra va a tener su buen resultado un día. Y yo espero en el Señor. Así que no se desanime. Gracias. Gracias, pastora. Voy con la siguiente pregunta. ¿Qué importancia tiene el nuevo paradigma del sendero de la gracia, el establecer relaciones con la mayor cantidad de inconversos, pensando en cumplir la gran misión? Quisiera comentar algo mientras alguno de mis hermanos se anima también. El día de ayer hablábamos en una clase que estoy llevando con uno de los pastores que están aquí, un buen amigo, el pastor Isaac y su familia. Un abrazo les mandamos hasta la ciudad de Monterrey. Hablábamos acerca de la importancia de construir relaciones saludables con los demás, de no poner etiqueta a nadie. Hace rato hablábamos de los hijos pródigos, ¿verdad? A lo mejor, en el peor de los casos, alguno de nuestros hijos se ha metido en situaciones de alcoholismo, tal vez esté en problemas de drogas, tal vez esté en otro tipo de problemas, tal vez ha llegado a delinquir. Pero la gracia de Dios es sublime. Y si la gracia de Dios es sublime, quiere decir que no se agota, está ahí, está buscándole. Entonces, como padre decíamos, no podemos nosotros dejar de buscar al hijo pródigo. Bueno, pues el asunto es que nuestros lentes deberían de tener esa óptica, como si cada uno de mis amigos, no importa qué tan perdidos están hoy, fuera un hijo pródigo para mí, como si fuera un hijo nuestro, que ahora simplemente está urgido de la gracia. Así que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos quite todo prejuicio que tenemos para con la gente. Si aquel dice malas palabras, si aquel se emborracha, si aquel tiene problemas de homosexualidad, nada de etiquetas. Simplemente limpiar espiritualmente nuestros ojos y verlos como Jesús los vio. Y ahí las relaciones saludables tienen una alta importancia. Este es el camino de la gracia, que nos acerquemos a ellos. Jesús nunca se acercó a alguien y le dijo primero, arrepiéntete de esto, deja de hacer esto, aquello. Primero habló y presentó la gracia y después ya entonces enseñó. Me encanta cuando veo a Jesús con la samaritana. Hace rato decía la pastora con Saqueo, que eran la gente despreciada de aquel entonces, y muchos otros. Y Jesús no se acercó juzgando. El joven rico, me encanta cuando leo en la versión de Marcos, porque dice, y Jesús lo vio y lo amó. Y de eso se tratan las relaciones saludables. La santidad que la Iglesia del Nazareno predica es una santidad relacional. Recuerdo muy bien el curso con nuestro hermano Marco Velasco. Es una santidad que debe contagiar a los demás. Así que es de suma importancia a practicar nuestras habilidades para relacionarnos cada día con más personas que deben de conocer de Cristo. Hola, buenos días a todos. Creo que es bueno hacer un ejercicio respecto a cuántos amigos no cristianos tenemos. Creo que todos los que ya tenemos tiempo en el Evangelio, nuestro círculo inmediato de amistades se generó
en el ambiente de la iglesia, lo cual no está mal, ¿no? Obviamente es algo muy lindo. Yo digo, le doy gracias a Dios porque yo, por ejemplo, en la iglesia conocí a mi esposa, a la que hoy es mi esposa, entonces eso fue una bendición. Sin embargo, creo que el peligro viene cuando limitamos nuestro círculo de amistad solo a los cristianos o a la iglesia, ¿no? Y se nos olvida que Jesús nos dejó en este mundo, ¿no? Jesús dijo, no los quites del mundo, guárdalos del mal nada más, ¿no? Pero Jesús no dijo, llévatelos al cielo en cuanto se conviertan, ¿no? Jesús nos está dejando aquí. Entonces, yo creo que después de esta pandemia, si seguimos vivos, es porque Dios tiene propósito para nuestra vida. No nada más Él quiere darnos años de vida, sino que vivamos haciendo la misión que Él nos dejó. Y creo que tenemos que desarrollar nuestras habilidades y salir de nuestra zona de comodidad para ampliar nuestro círculo de amistades. A lo mejor a veces ni le hablamos al vecino, ¿no? O no tenemos mucha relación, nomás buenos días, buenas tardes, etcétera, ¿no? Todos los días convivimos con gente en el barrio, en el trabajo, en la escuela, o en cualquier lugar, estamos interactuando con personas. Entonces, si estamos ahí es porque Dios nos ha puesto para crear relaciones y que esas relaciones se conviertan en el parteaguas para llevar a la gente a Jesús. Y termino con esto. Me acuerdo allá en Juan capítulo 1, si no mal recuerdo, cuando Jesús está, o vienen los primeros discípulos, los primeros que siguen a Jesús, el que trae a Pedro, el que le dice a Pedro que han encontrado al Mesías es su hermano Andrés, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Encontramos al Mesías, ven, ¿verdad? Y me fascina eso de ver cómo las relaciones crearon la oportunidad del encuentro con Jesús. Yo creo que todos los que estamos aquí llegamos al Evangelio porque alguien nos habló de Jesús, o sea, una relación con una persona, sea una relación afectiva a través de la familia o una relación de amistad, pero hubo una relación. O sea, no nos cayó el Evangelio en abstracto, ni nos cayó, ni se nos apareció un ángel para revelarnos el Evangelio, sino que hubo una relación previa que fue el antecedente para que pudiéramos ahora tener una relación con Jesús. Entonces, esto es un principio que no debemos de olvidar y salgamos de nuestra zona de comodidad, hermanos, salgamos de nuestra zona de círculos de amistad tan pequeño que tenemos y vayamos a crear nuevos lazos y nuevas relaciones para guiar a la gente a Jesús. Gracias, hermano Pastor Isaac. Muchas gracias por su comentario. Si alguno de los panelistas desea agregar algo. Sí, estoy de acuerdo con el hermano. Nosotros nos limitamos mucho a la burbuja, ¿verdad? De los hermanos en la fe. Cuando a veces olvidamos, ¿verdad? Que esta esperanza tan grande que nosotros tenemos y esta salvación tan preciosa es lo que necesitan los demás. El mundo necesita esa palabra de esperanza. Usted tiene la buena palabra. Usted tiene el buen mensaje. Usted tiene a la persona a quien ellos pueden seguir para que transforme sus vidas. Yo le puedo dar ejemplos. Por ejemplo, hace 2 o 3 días estuve en donde una muchacha que me iba a hacer la manicura. Entonces, ella es vietnamita. Y ella me dijo, yo comencé a hablar con ella y aquí en mi pueblo, y ella me dijo, ¿usted es pastora? ¿Y qué usted hace aquí? Y yo le dije, pues vine para atenderme contigo, hacerme, que me hagas la manicura. Y me dijo, pero es que aquí, a este salón, no vienen los protestantes, los evangélicos. Y dije, ¿por qué? Y me dijo, porque yo tengo una figura de un Buda puesta ahí. Y no entran porque le da miedo y no entran a hablar conmigo. Y yo aquí atiendo otro tipo de personas, pero yo me quedé, yo les dije de verdad y seguí hablando con ella y empecé a hablar con ella y yo creo que fue una buena oportunidad porque empezamos a conversar, entonces ella le pregunté cuánto tiempo llevaba en Puerto Rico, de todo, ¿verdad? Y tuvimos esa conversación y al final y al cabo ella me dijo, yo me siento muy sola en este país, no conozco a nadie y yo le dije, pero tú sabes que yo te puedo ofrecer una familia para que compartas en familia.
Y terminé invitándome para la iglesia, invitándola para la iglesia, y ella me dijo que consideraría ir. Y es una mujer que ella misma me dijo que era budista. Entonces, si uno no entra y no le hubiera hablado eso. Así que nosotros cumplimos la misión de Jesús relacionándonos con los que no conocen al Señor. El que conoce ya al Señor, mire, Él vino a buscar lo que se había perdido, no lo que se había encontrado. Entonces, nosotros necesitamos llegar a aquellos que necesitan esperanza, a los que Jesús vino a buscar, aunque eso nos conlleve algún tipo de riesgo, porque tiene un costo. Gracias. Muchas gracias, Pastora Marta. Bien, vamos a ir con la última pregunta de los panelistas, pero mientras la contestamos, si ustedes tienen alguna pregunta, pueden hacerla en el chat o algún breve comentario. Vamos a dar chance de tomar también la palabra, ¿verdad? Para que sea breve después de esta pregunta. La hermana Ani creo que tiene algo que decirnos. Adelante, hermana. Gracias, hermana Blanquita. Cuando hermana Marta hablaba de que ella fue a ese lugar, vino a mi mente un sermón del hermano Jerry Porter hace muchos años en una asamblea en mi distrito, y él hablaba de que muchas veces nosotros nos ponemos los guantes, pero en el sentido de no querer ir a contaminarnos a lugares donde está la necesidad. Y yo considero que para que nosotros podamos sembrar esa semilla, como decía la pregunta, y que dé fruto, tenemos que quitarnos los guantes sin temor a contaminarnos e ir a aquellos que están en necesidad. Porque eso es lo que el Señor quiere. Que no solo la gracia sea para nosotros y la atesoremos y ahí la tengamos guardada, sino que esa gracia también la llevemos a aquellos que están en necesidad. Y este tiempo especialmente vemos a la gente que está tan necesitada de ese amor y de esa gracia que solo Cristo puede dar. Así que mi consejo es que nos quitemos los guantes, porque estemos seguros de que no nos vamos a contaminar, porque es ahí donde Dios nos quiere llevar. Gracias, amada hermana. Hay una frase que leía hoy, dice que nuestro servicio empieza cuando termina el culto en la iglesia. Terminamos el culto y tenemos que ir a donde hay la necesidad, como ya lo expresaban los panelistas. Les decía, voy con la última pregunta con los panelistas, y después de esto, si usted tiene una pregunta, la puede hacer en el chat, o bien si tiene un breve comentario, vamos a dar oportunidad para que usted participe. La última pregunta dice, a reserva de las necesidades, de los recursos disponibles y de las estrategias que cada iglesia local tiene, ¿qué tanto impacto puede tener el trabajo con los grupos pequeños, aquellos que llamamos también células? Si esta estrategia de las células o grupos pequeños realmente es compatible con el nuevo paradigma de discipulado del Sendero en la Gracia. Yo entiendo que es el modelo bíblico, ¿verdad? Jesús trabajó con 12 a los que llamó y comenzó a discipular y caminó con ellos por 3 años y medio en la tierra. Entonces, trabajar con grupos pequeños es un modelo bíblico. Las iglesias también, en la época, ¿verdad?, del comienzo de la iglesia del Señor, así en los hogares empezaron iglesias en las casas, grupos de células donde compartían en torno a la palabra del Señor. Así que esto es un modelo bíblico. Y lo que tenemos, el Sendero en la Gracia, ¿verdad?, este nuevo entendimiento del discipulado se trabaja de muy buena forma en los diferentes grupos. Y células se pueden realizar adultos o en torno a diferentes, por ejemplo,
mujeres, células de mujeres o células de mujeres con niños pequeños, células de mujeres en otra etapa de la vida, ya maduras, o células de mujeres en la tercera edad, ¿verdad? Todo tipo de grupos, o células de varones, o células de matrimonio, puede haber células de jóvenes, o células intergeneracionales, como ustedes quieran, pueden hacer células de niños, grupos de células de niños, así que no importa cómo lo distribuyan, pero sí es idóneo hacerlo en grupos pequeños para compenetrar mejor, relacionarse mejor y caminar juntos en el sendero en la gracia. El punto de las células o de los grupos pequeños es las relaciones, ¿no? Es propiciar el ambiente para crear relaciones, sea con nuevos o incluso fortalecer las relaciones aún dentro de los miembros de la iglesia, porque a veces no se conocen todos los miembros de la iglesia, aunque sea una iglesia chiquita, ¿eh? Hay gente que no sabe ni cómo se llama a alguien más, aunque ya tengan mucho tiempo. Entonces, los grupos pequeños tienen como finalidad el crear y fortalecer relaciones. Cuando se lanzó la visión de Sendero de Gracia la semana pasada, recuerdo que el expositor decía, ¿no? Las personas son las que atraen personas, no son los programas, ¿no? No, a veces eso me sacudió mucho a mí porque antes de la pandemia creo que todos hacíamos muchos eventos en la iglesia, en Navidad, en Semana Santa, el Día del Niño, etcétera, ¿no? Y a lo mejor hasta invertíamos mucho dinero, mucho trabajo, etcétera, lo cual no es malo en sí mismo, pero quizás no veíamos tanto resultado, ¿no? No veíamos gente que se quedara, a lo mejor el día del evento estaba lleno o iba mucha gente, pero no había todo el resultado o el fruto que quisiéramos. Y lo que vimos o lo que escuché en el lanzamiento de la visión de Sendero de Gracia, creo que cambió o sacudió de alguna forma mi visión de ministerio. Dije, es cierto, o sea, es que los programas no son lo que va a atraer a la gente, son las personas, ¿no? Las mismas personas son las que conectan a otras personas con Jesús. Entonces la finalidad de los grupos pequeños es esa. No es, obviamente sí es aprender, vamos a estudiar la palabra, pero más allá de eso también tiene que ver con relaciones y creo que necesitamos trabajar mucho en eso también. Gracias, Pastor Isaac. El hermano Johnny Bernal, Pastor Johnny Bernal, ¿nos comenta algo al respecto? Creo que la pandemia nos vino a enseñar algunas cosas. Nos enseñó que nos llevó a reflexionar el por qué hacemos lo que hacemos y nos enseñó que los grupos pequeños son fundamentales en la vida. Primero, en el detalle de que observamos a la iglesia que se mantuvo viva por las familias, es decir, los grupos que tuvieron que estar cerca porque vivían en comunidad. En segundo, los grupos de afinidad, y es aquí donde quiero llegar a los jóvenes. Muchos jóvenes, por la capacidad que tienen y la fuerza y la salud, rompieron ciertas normas de la distancia social y se reunieron. Y en eso pudimos observar a la iglesia caminando. De hecho, los que mantuvieron viva la fe de la iglesia en el sentido de trabajo administrativo y logístico y transmisiones, muchos fueron jóvenes. Y entonces creo que el Sendero de la Gracia nos puede ayudar a entender este nuevo paradigma, que no es más que lo que Jeremías 6:16 expresa: preguntar por los senderos antiguos, los grupos pequeños, las formas en que la iglesia se reunía. Hechos 2:46 y 47 es el hecho de compartir experiencias, híjole, me cuesta mucho porque a veces soy un poco frío al decir las cosas, pero los jóvenes conocen la Biblia, la han escuchado la Biblia, tienen aplicaciones de la Biblia, escuchan predicaciones de la Biblia, hay videos de la Biblia, hay citas bíblicas, pero no la viven de manera práctica porque no hay conversaciones en ese sentido. Y cuando llegamos a un grupo pequeño donde comemos carne asada, donde nos comemos un postre y hablamos de la vida cristiana, las dificultades, los problemas con la pornografía, la masturbación, el robar y la forma en que las enfrentamos, el Sendero de la Gracia se vuelve relevante en sus vidas, porque no es un camino que mostrar, sino un lugar donde acompañarlos. Es caminar con ellos el camino hacia Jesús. No porque lo conozcamos y seamos perfectos, sino porque estamos tal vez un pasito o un centímetro más adelante que ellos, los acompañemos.
creo que es relevante y necesario este nuevo paradigma, o más bien este recuerdo de las sendas antiguas de cómo ser y hacer iglesia. Bueno, excelente. Yo me tomo el gancho de las sendas antiguas, ¿verdad? Lo dice bien la hermana Silvia Collado. Solo es cuestión de ver la iglesia primitiva en el libro de Hechos, y este era el trabajo fundamental, ¿verdad? En las casas, en los hogares, ahí es donde la gente realmente hacía una conexión, realmente construía una comunidad. Y después damos el salto y vemos ese tremendo avivamiento que Dios trae a través de Juan Wesley y toda una gran grupo de llamados metodistas, ¿no? El trabajo fundamental, y era como decía Juan Wesley, ¿verdad? Evangelizar a alguien y no darle seguimiento equivale como a dar a luz a un hijo y dejarlo solo en la calle abandonado, ¿verdad? Simplemente nos conlleva a esa grande responsabilidad de ir de la mano, y me encantó también eso en la presentación de nuestro director global, el doctor Scott Rainey, en el sentido de no más separación entre evangelismo y discipulado. Cuando yo estoy con mis amigos, en la escuela, en el trabajo, con mi familia extendida, y tal vez ellos no sean todavía cristianos, pero cuando me plantean una necesidad, un problema, y yo empiezo a hablar acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida, cuando surgió un problema ya sea familiar, cuando hubo problemas de finanzas, cuando había pérdida de trabajo, y cómo Dios va haciéndolo, vamos hablando, y a veces no presentamos tan directamente el evangelio, pero ya Dios está obrando, la gracia preveniente ya está ahí, ¿verdad? Entonces, hay que volver a acoplar evangelismo y discipulado. Y dice la hermana Crocker en uno de sus comentarios es, oye, esto me parece excelente porque lo podemos empatar con el mentoreo, o sea, que esos mismos lentes que estamos usando ahora para el discipulado del Sendero en la Gracia, cuando tengamos el trabajo con el mentoreo, con los jóvenes, con nuestros amigos, podamos también tenerlo. Y sí, aprovecho y aquí cerramos nuestra participación para dejar lugar a las preguntas finales de ustedes o comentarios breves. No se trata de destruir todo lo que la iglesia ha hecho en más de 110 años. No. Por favor, no se malinterprete. Es simplemente volver a reenfocarnos, ¿verdad? Es como cuando de repente usted está, no sé, con un proyector visualizando algo en la iglesia para una clase o para algún canto, y nada más es volver a reenfocar, ¿verdad? Porque por alguna causa se movió, se distorsionó, se ve no muy centrado, y es nada más eso. Oiga, los materiales y todo lo que la Casa Nazarena ha producido y todos sí, solamente es cuando tú expongas, dale este enfoque. Todo lo que vienes haciendo, si hay cosas que tú creas que ahora debes de priorizar más, hazlo. No es destruir y volver a construir la iglesia, y tenemos que desde aquí lanzar un reconocimiento a cada pastor y su familia, porque ha sido un año durísimo, durísimo. Sí, para las familias en general ha sido muy difícil. Yo creo que para ellos sería difícil al cuadrado. Y damos gracias por sus vidas, damos gracias por todo lo que han hecho. Jamás nos atreveríamos a decir que lo que se hizo mal. Simplemente es decir, queremos ser más eficientes en la misión. Y creo que este es un hermoso enfoque para hacerlo. Así que dejamos el lugar para sus dudas o comentarios. Hermano Ángel, yo quisiera comentar en 3 puntos, aquí desde San Luis Potosí, sobre lo que es el evangelismo discipulado. El primero sería de que en este mundo nada es gratis, solamente la gracia de nuestro Dios es gratuita para todo ser humano. Segundo punto es de que la iglesia realmente a veces la mayoría de los creyentes solamente están informados y no formados en la gracia. Y tercero, los grupos pequeños siempre han sido muy funcionales. Y ahorita con esto de trabajar a través de los medios de comunicación digitales, por ejemplo, en la iglesia hemos estado trabajando con grupos pequeños y se van haciendo, por así, extensivos. Y eso ha traído también una respuesta de gente nueva que se le ha discipulado y ha estado apenas llegando a la iglesia.
ahora que se ha reabierto las puertas del templo. Y yo sé que a veces los creyentes lo que falta es compromiso con Dios. No tienen la llenura del Espíritu Santo y por eso no pueden a veces llegar a tener, aunque a veces lo desean, no pueden tener una relación con sus vecinos, sus amigos, compañeros de trabajo. Y porque así me lo han llegado a decir algunos hermanos de la iglesia. Es que yo no lo puedo ayudar. ¿Por qué? Y yo es cuando aprovecho para decir, es que te falta un compromiso real y completo con Dios para que el Espíritu Santo venga a tu vida y tú manifiestes a través de tu vida los frutos del Espíritu Santo. Y eso te van a ayudar a compartir esa gracia que tú has recibido, porque la palabra del Señor nos dice, de gracia recibisteis y hay que dar de gracia lo que el Señor nos ha dado. El Señor les bendiga. Gracias, gracias, pastor. Sin duda alguna que esto es muy relevante, ¿verdad? Es cierto, las agendas de nuestra iglesia, de las familias, es muy apretada. La de los propios pastores, muchos de ellos son bivocacionales. Yo creo que, aunque fuera ligeramente, pero la mayoría de ellos lo tiene que ser. Entonces, muchas formas hemos intentado hacer evangelismo, pero ahora lo que tenemos que decir es, está bien, si te la pasas 8, 10 o 12 horas en tu trabajo o otras actividades, pues es ahí donde tienes que ir acompañando en el camino de la gracia a tus compañeros en el trabajo, en la escuela y en cada uno de ellos, ¿verdad? No significa, como dice el pastor, que no nos demos cuenta que hace falta un mayor compromiso. Sin duda alguna que solo les digo algo, el mentoreo de acá, ya en la segunda fase, he puesto una lámina que dice que nuestra área necesitaría con estadísticas más de 50 años para duplicar una membresía en cuestión estadística, solamente. Obviamente está muy diferente de una iglesia a otra o de un distrito a otro. Pero entonces creo, sin duda alguna, que urge reenfocar este nuevo concepto de discipulado. Nuevo, entre comillas, repito, es volver a lo básico, como bien lo dijo Johnny. Y entonces ese es el propósito, volver a centrarnos en la misión. Veo una manita levantada del hermano Gilberto. Gilberto, sí, adelante. sí, hermano. Gracias. Bueno, qué bendición, ¿verdad? Poder tener este recurso, ¿verdad? Siempre, a veces nosotros nos perdemos un poquito, a veces tenemos tantos deseos, a veces enseñar, que a veces nuestra enseñanza no es sistemática y progresiva, ¿verdad? Entonces, gracias por esta oportunidad y ese recurso que se tiene y bueno, los medios, el acompañamiento. Hoy que es el Día del Maestro, estaba meditando, ¿verdad? Cómo el Señor, cuando iba a entrar a la tierra prometida, le da nuevamente que enseñen, ¿verdad? Esas leyes para que les vaya bien y tengan larga vida, ¿verdad? Y creo que es una gran responsabilidad del Señor Jesús, ¿verdad? En ese nuevo reino que Él nos dice, nuevamente nos recuerda que hay que enseñar, ¿verdad? Todas las cosas que Él nos ha mandado para poder vivir, ¿verdad? Y bueno, el libro de texto que tenemos, ¿verdad? La Biblia, ¿verdad? Que nos ayuda a prepararnos, ¿verdad? Para que estemos perfectos, preparados para toda buena obra. Entonces tenemos un gran desafío y gracias a Dios por las oportunidades y los recursos que nos acercan y bueno, el acompañamiento, las células, bueno, todo eso ya estaba, nada más que bueno, ahora está esta línea que nos ayuda a que no nos dispersemos, ¿verdad? En lo que tenemos que hacer y poderle dar seguimiento. Yo doy gracias a Dios por esta iniciativa y bueno, pues conforme vayamos caminando en ellos, vamos a ir teniendo la experiencia y el reforzamiento, ¿verdad? De ellos. Así que gracias a Dios. Gracias, apreciado Pastor Gilberto. Un gusto volverle a ver y un saludo hasta allá, hasta esa hermosa tierra de Jalapa y toda su congregación, amado. Gracias, hermanos. Damos oportunidad a Yoli Castillo. Bueno, igual, muchas gracias y es una bendición verles a muchos por aquí, amigos de hace años y agradezco mucho y estoy muy bendecida de este esfuerzo que está haciendo pues la Iglesia del Nazareno, ¿verdad? A través de esto que es muy necesario, el discipulado, y creo que vamos a encontrar ahí muchas respuestas, ¿verdad? Y por otro lado, yo quería agregar un comentario en cuanto a lo que se está mencionando acerca de la gracia. Hablábamos mucho de la gracia que hemos recibido de parte de Dios y la gracia o el favor, lo que tenemos que compartir hacia otros.
pero algo que también yo recordaba al escucharles era como iglesia, la gracia también que damos a otros cuando a veces los jóvenes, nuestros hijos están dentro de la iglesia, a veces nosotros cuidamos mucho las formas y no el fondo. Y esto creo que llega a lastimar a muchos de nuestros hijos, de los jóvenes, de las personas. Y esta es parte también de compartir la gracia, ¿verdad? Y creo que a veces estamos muy enfocados en las formas, ¿sí? Y esto nos hace perder o ser rechazados como iglesia, ¿verdad? Y al escucharles yo pensaba en esta parte que quería agregar, que podamos dentro de esa gracia que hemos recibido y que debemos dar hacia otros, poder enfocarnos en el fondo, en el amor, en el perdón, en los principios. Las formas van a ser muy diferentes, ¿verdad? A veces rechazamos o estamos aparentemente en contra, a veces hasta por un corte, por algún tatuaje, algunas cosas, ¿no? Y me venía eso, ¿no? Quería compartirles porque creo que tenemos muchas oportunidades, ¿verdad? Amamos a Dios, amamos a la iglesia, al Nazareno, y esto era algo que yo quería agregar, que podamos seguir persistiendo. Es un trabajo muy, muy, muy grande, ¿no? Esto del discipulado va más allá de un curso, y creo que es necesario que la iglesia podamos crecer. Va a llevar tiempo, pero podamos ser realmente una iglesia discipuladora. Cuesta mucho, y también animarles que podamos extender esta invitación a través de estos cursos al resto de nuestros distritos y de nuestra iglesia. Pues es una bendición verles aquí, veo a mi amigo de años, Josué, y varios, ¿verdad? Es una bendición. Gracias a todos. Gracias, amada hermana y amiga Yola, muchos años de conocernos acá. Ella es también de nuestras tierras, pero Dios la ha llevado a la hermosa ciudad de Guadalajara. Un saludo cordial a su familia y a toda la congregación, especialmente para la pastora también. Y es cierto, hay una gran preocupación acerca de cómo construir familias saludables. Dos grandes proyectos que vienen después de esto para acompañarles en la implementación son un diplomado para el desarrollo de la familia. Es un proyecto que ha estado guardando ahí y que ahora, en virtud de este nuevo reenfoque del discipulado, es necesario volverlo a tomar y filtrarlo por esta forma de ver el discipulado. Así que mucho de ello estaremos trabajando también con esta parte. Ya mi hermano Johnny está dando algunos comentarios sobre esto, ¿verdad? Reafirmando lo que él ha ido aprendiendo a lo largo de su ministerio y también en su vida familiar. Así que estén al pendiente de este diplomado para el desarrollo de familias a plenitud. Y otro es volver a recapacitar o a formar a nuestros maestros de educación cristiana, porque ellos van a ser un filtro muy importante en la construcción. El discipulado no es un grupo de cursos, se aprovecha esto, sí, pero necesitamos que ellos puedan entender perfectamente bien este nuevo modelo. Mi esposa me dice que nos hagan favor de ir abriendo sus cámaras porque ya estamos en la parte final. Vamos a dar lugar a un solo comentario o una pregunta más y vamos entonces a tomar la foto final. Yo quisiera pedirle precisamente al pastor Gilberto allá en Jalapa que él nos despida en oración después, al final, ¿verdad? Para que si tiene tiempo de dar 2 minutitos más aquí con nosotros, vamos a terminar. Vaya abriendo su cámara si nos hace el favor para la foto aquí. Les decimos, por favor, alguien que esperaba mucho más sobre esto en el sentido de contenido, recuerde, es ir cada semana, ir abordando los diferentes temas. En la semana que viene hablaremos de la gracia previniente, ¿verdad? Tenemos un super invitado, bueno, nuevos super invitados también, como cada semana. Así que, por favor, vayamos ahí. Sé que han quedado muchas preguntas, cuestiones sobre santificación y otras cosas. Por favor, no se desespere, vamos aprendiendo juntos y vamos recorriendo el camino. Ahí ha puesto a mi esposa el correo de un servidor. Todo aquello que usted crea que como parte del equipo de área, podamos, incluso de la región, podamos implementar para ayudarles a ir en este proceso de adaptación a este paradigma,
por favor, no lo dude en hacérnosla llegar. Un último comentario, amados hermanos, de parte de ustedes, o una pregunta para ir cerrando. Como luego dicen, ya quieren ir a almorzar, ¿verdad? Bueno, es que el problema es que yo no veo aquí a todos. Si alguien quiere hacerlo, el que gane el micrófono en abrirlo, porque no veo a todos para ver quién levanta la mano. Y si no, ya vamos con mi amigo el pastor Gilberto para cerrar en oración. Bueno, entonces pediría al pastor Gilberto, un buen amigo que conocí a través del servicio en el seminario, que oremos juntos para ser despedidos. Ok, pues vamos a orar. Gracias a Dios por esta oportunidad, ¿verdad? Que nos da de estar juntos y aprender juntos, ¿verdad? Vamos, oremos. Señor bendito, te damos gracias por este momento que nos permites estar juntos, reunidos en tu nombre, Padre. Gracias porque se cumple tu palabra, que cuando lo hacemos así con ese espíritu, hay bendición y vida eterna. Gracias por tu palabra, gracias por los comentarios, gracias por enriquecernos, Señor, por la experiencia de unos con otros, Padre bendito. Y gracias te damos por esta iniciativa, Señor. La gracia tuya manifiesta en plenitud, mostrándonos cuánto nos amas y proveyendo, Señor, y guiándonos a tu verdad, Padre celestial. Señor, creemos que este reinicio, Padre bendito, del discipulado, Padre, a través del sendero de la gracia, será esa herramienta, Padre, para poder consolidar de manera sistemática, Señor, como proceso, Señor, de crecimiento en su tiempo, en el momento tuyo para cada uno de nosotros, para prepararnos para nuestra vida en el reino, Señor. Gracias porque tú nos has llamado a enseñar, Padre. Nosotros, Señor, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, Padre bendito, pero también te damos gracias, Padre, por los que les has dado el ministerio de la enseñanza, Padre bendito, para edificar a los santos, Señor, para la obra del ministerio, Padre celestial. Gracias porque el deseo y el anhelo tuyo es que estemos enteramente preparados para toda buena obra, Señor. Gracias, permítenos hacerlo así, Señor, que cada buena obra manifieste tu amor, Señor, y una enseñanza que tenemos a un Dios en amor, poderoso, Señor, y grande en misericordia. Gracias por este momento, gracias por todo los que hicieron como instrumentos que hicieron posible esta reunión, Padre. Bendice a tu pueblo que hoy está aquí, a sus congregaciones, sus ministerios y sus familias. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.